Indicadores económicos no dan ninguna tranquilidad. Y en el mientras tanto, los millones de excluidos, el millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, nuestros jubilados que cobran un salario de miseria después de una vida de trabajo, y los hombres que son marginados, constituyen esa enorme cultura que Francisco ha denunciado sabiamente como la cultura del descarte. No queremos el descarte, no queremos que arrojen a nadie a la vera del destino nacional. Esta es una Argentina donde está todo por hacerse y por lo tanto interpelamos a la clase política para que abandone las justificaciones, para que salga detrás de los... ¿Es difícil ser sindicalista? ¿Es ingrato o es grato? Más allá de la satisfacción personal, digo, ¿no? Porque da la sensación de que siempre se está en el ojo de la tormenta. Nunca se termina de satisfacer a todo el mundo. Sobre todo, por ejemplo, lo que pasa en estos últimos años, en estos últimos tiempos con la CGT, ¿no? Que realiza una movilización y dicen, pero no convoca un paro general. No realiza la movilización y dice la CGT no se mueve. Hay confusión en ese sentido. No, es difícil, nunca fue fácil. Yo no me animaría a hacer un juicio de valores sobre otros hombres que vivieron momentos tal vez mucho más duros que los que estamos atravesando. Lo que tiene de particular este momento es que hay una caída de los valores morales, de los valores éticos, de las relaciones humanas muy particular en el mundo, y obviamente abarca el sindicalismo. De modo tal que hoy representar esa vocación es doblemente importante justamente por esto que estamos hablando. No ocurre únicamente en la Argentina, ocurre en todo el mundo. Lo demuestra la caída de la tasa de afiliación de los sindicatos a nivel mundial. La juventud ya ahí no está creída. Sin embargo, en el sindicalismo argentino hay una particularidad. Primero, es un sindicalismo con una alta densidad de afiliación, que no se da en otra parte del mundo. Segundo, ejecuta lo que hoy es una rareza en el mundo. Paros generales que paralicen todo el país, casi hoy no hay ejemplos en el mundo. La Argentina lo sigue teniendo. El sindicalismo francés, cuando tiene que hacer protesta, ellos llaman lo que llaman la semana social, vos lo deben haber registrado en la prensa. Entonces, como no pueden paralizar el país, un día para el sector público, el otro día el transporte, el otro día los médicos, y de esta manera ponen de manifiesto su punto de vista contra las reformas laborales o las reformas de la seguridad social. Yo creo que sí, siempre va a ser una vocación apasionante, y que el que encarna esa vocación tiene que estar convencido y saber de que tiene sus costos. Uno tiene costos personales muy altos en el desarrollo, pero también tiene momentos y también tiene satisfacciones que no tiene cualquiera, aunque sean las menores, pero esas satisfacciones no las tiene cualquier hombre, la tiene el que está al frente de la lucha social. Entonces sí, en este último tiempo hay una ofensiva para desprestigiar, pero esa ofensiva también se sostiene sobre la política, sobre las organizaciones sociales, sobre el papel, digamos, de los medios de la prensa independiente, alternativo. Siempre hay una ofensiva sobre eso, pero es muy intensa en este último tiempo. Cierro con esto. Si vos mirás el ciclo de los últimos 40, 50 años de los grandes líderes sindicales en la Argentina, y estoy hablando hasta antes de los 90, vos vas a encontrar figuras como Bandor, como Lorenzo Miguel, como Rucci, como Baldini, que no murieron siendo ricos. Y estamos hablando de 40 años o más. Ideológicamente lo podemos desmenuzar y decir, no, este cometía estos errores, tenía este tipo de vacilación frente al momento político. Es discutible. Pero los tipos no murieron enriquecidos y ocuparon 40 años de vida. Entonces,
agarrar y hacer tabla rasa de que el sindicalismo siempre, toda la vida, yo creo que es una forma de intentar liquidar la existencia de los sindicatos. Y en este marco, ¿qué es la unidad? Porque se habla mucho de la unidad, se habla mucho de la unidad en el movimiento sindical y ahora se comienza a hablar de la unidad en el peronismo. En abstracto todos podemos reflexionar y analizar que la unidad debería ser esto y esto y esto, pero en términos prácticos, ¿qué es la unidad? Yo te diría que en términos prácticos la unidad es lo que hace la CGT, con sus luces y con sus sombras. Nosotros antes de llegar a la unidad estuvimos discutiendo 2 años seguidos, discutiendo, se podrá decir, no discutimos un programa, es cierto, ese es un déficit que todavía hay que cubrir, pero discutimos los errores, discutimos la falta de experiencia, mejor dicho, las experiencias fallidas, discutimos las cuestiones que tienen que ver con las respuestas de cada una de las líneas internas del sindicalismo en el pasado inmediato, y fuimos acercando posiciones y llegamos a un acuerdo de que tenía que haber un triunvirato. El triunvirato, a más de un año de gestión, es el triunvirato que, recordemos, tuvo ese acto donde se ocupó el escenario, se robaron el atril, y que en definitiva hoy, visto hasta atrás, simplemente favoreció al macrismo. Esa acción simplemente favoreció al macrismo, si lo miramos desde el punto de vista de la acumulación que vino después. Pero ese triunvirato se restableció, se fue consolidando, protagonizó 3 grandes movilizaciones y un paro general en un año de gestión. No me parece poco. Que esas protestas no se hayan traducido en una síntesis política que haya influenciado en el terreno electoral es otra discusión. Pero ha habido una CGT que, aún con sus dificultades de gestionarse desde un triunvirato, se ha puesto al frente del reclamo. Entonces, me da la impresión de que ese ejemplo hay que trasladarlo, el ejemplo, no digo el método ni la fórmula, hay que trasladarlo al campo político, al peronismo hoy. Decir, bueno, ¿estamos todos en el llano o no? Estamos todos en el llano. ¿Hay algunos que tienen más votos que otros? Sí. Pero la pregunta, anoche justamente yo participé de una reunión con algunos intendentes y con el cura que bendijo las pinturas en CGT, que es un jesuita. Y le dije, mírenme a mí. Yo, con los sindicatos que represento, la Federación Nuestra, el Transporte y algunos otros aliados y todo lo demás, en un Congreso General los votos no nos dan, perdemos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El que tiene más votos también se tiene que poner en el llano y reconstruir. No digo que le desconozcamos el apoyo que tiene y la contribución que hace, pero si vamos todo al llano y desde ahí contribuimos, desde ahí reconstruimos, tenemos una posibilidad. Es un ejemplo, no hay otro. ¿Qué otra referencia hay? Ninguna, porque hemos ido todo en forma dispersa a la contienda electoral. Esto es lo que digo yo cuando hablo del proceso de unidad. Sin querer constituirse en algo sagrado, ¿no? Esta fue una experiencia muy nuestra y todavía no ha terminado, digamos. ¿Le cuesta a ciertos sectores del campo nacional y popular que incursionan, que son nuevos o que hace poco se metieron en política a través de lo que fue también el kirchnerismo en su momento, les cuesta entender la dinámica y la idiosincrasia del sindicalismo? Y creo que sí, que le cuesta entender. No nos olvidemos primero que la gente que tiene hoy 20 y pico de años, ha vivido fuertemente el proceso del kirchnerismo. Y si uno no tiene la voluntad de investigar hacia atrás y todo demás, y no caer en la tentación en la que cae normalmente el ser humano, en creer que el presente que está protagonizando empezó con él, con su vivencia, y no mirar hacia atrás, y no mirar hacia el futuro también,
no se entiende la presencia del sindicalismo. Miremos, por ejemplo, el proceso electoral, una fragmentación, una dispersión muy fuerte. Gobernadores que pierden elecciones, hombres de la política en las intendencias que terminan derrotados, la fuerza política que gobernó más, dueña de una tercera derrota consecutiva. Pero el sindicalismo está ahí, con un triunvirato y tratando de reunificar su fuerza. Finalizando un comité central confederal donde casi todas las líneas internas participaron y dijeron: nosotros somos críticos y todavía creemos que puede haber una etapa superadora en cuanto a la organización de la CGT. Pero ahora, en este presente, nosotros respaldamos al triunvirato. Y eso es lo que necesitamos. Digo, yo me pongo como el ejemplo, no veo otro ejemplo en otro lado. Pensemos, por ejemplo, en el sector industrial. Está bien, el sector industrial se juntó en idea, pero a la hora, cuando tienen que discutir con intereses concretos, donde tienen que poner la plata o tienen que discutir los amortiguadores sociales o todo lo demás, empieza a haber problemas de representación. Porque la UIA no es lo mismo que el sector rural, porque el sector rural no es lo mismo que el sector financiero. Nosotros ese problema, no digo que es sencillo, pero el movimiento sindical ese tema lo sintetiza de otra manera. ¿Es difícil dialogar con este gobierno teniendo en cuenta las políticas que lleva adelante? Yo lo pondría de otra manera. Yo no digo que sea fácil. Tiene otra actitud, ¿no? Tal vez más sutil. Digo, el gobierno en alguna medida ha practicado un ajuste en la Argentina. Ahora, si lo miramos con respecto a los 90 y todo lo demás, el ajuste tiene matices, modalidades, que no lo hacen igual. Y esa es la inteligencia del gobierno en disimular o en seducir gran parte de la sociedad diciéndolo esto, porque si no, no se entiende el resultado electoral. El resultado electoral se da en un contexto de caída del consumo, de pérdida del poder adquisitivo, de desempleo, de cambio de la matriz, y sin embargo el gobierno logra los resultados que hemos visto en esta última elección. Entonces estamos frente a un fenómeno que hay que terminar de descifrar mucho más profundamente. A través de la lista de Unidad Ciudadana entraron 3 compañeros del ámbito sindical. ¿Eso es un avance para el sindicalismo o representa una expresión sectorial? No, siempre es bueno que haya dirigentes que provengan del campo sindical. Lo importante es que no aparezca esto. Digo, los sectarismos siempre terminan favoreciendo al poder. El sectarismo de arriba, obviamente, favorece a los que están arriba. Pero el sectarismo de abajo también favorece al de arriba, porque en el medio siempre termina siendo todo funcional a quien toma la iniciativa política. Y esto no lo decía yo, lo decía Bertolt Brecht. Hay un cambio de paradigma también a nivel internacional y ustedes de la CGT lo vienen viendo, sobre todo ustedes lo vienen trabajando también en ese marco, y que tiene que ver con el avance tecnológico y el cambio tecnológico que repercute seriamente en el ámbito laboral. Parece ser que es una agenda que está minimizada por algunos espacios. Yo diría que no está abordada casi por nadie, todos los intentos que se hacen son dispersos. No hay una agenda global que domine hoy el debate público de las distintas fuerzas políticas. No lo veo tampoco tan instalado en el mundo académico. Son reacciones. Yo he estado en alguna oportunidad en la Universidad de Itela, pero me di cuenta inclusive por las intervenciones que hicieron algunos egresados, que tampoco está muy investigado. La CGT recién ahora lo ha intentado poner en su carpeta de tareas para ir elaborando una respuesta. Y quiero ser muy concreto en esto, me parece que no hay una única respuesta. De hecho, la semana pasada vino una funcionaria de la OIT que está a cargo del programa El Futuro del Trabajo. Es un programa
que está llevando adelante la oficina, elaborando conclusiones en todo el mundo para presentar en la conferencia del 2019, ocasión donde se va a celebrar el centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Y esta funcionaria nos comentó algo que me pareció muy positivo. En muchos países el programa lo que hace es juntar a la fuerza de lo que ahora se llama la sociedad civil, que antes tenía categoría de pueblo. Y lo que ha recogido en todos esos encuentros es que toda la gente, cuando le preguntan por la renta básica universal o el impacto tecnológico y todo eso, dice, la gente ha respondido que quiere trabajar. Y esto me parece altamente positivo, porque el trabajo no solamente hay que mirarlo desde el punto de vista de la relación capital-trabajo. El trabajo es para el sindicalismo, es un hecho civilizatorio. Es decir, nosotros somos a través del trabajo. No es únicamente la discusión de la renta, es también lo que encarna la dignidad y el lugar que uno ocupa en la sociedad. Y en la medida que nosotros incorporemos esa razón en el debate político, vamos a forzar también a la elaboración de políticas públicas que tengan en cuenta eso. Porque si nosotros vamos y decimos, bueno, miren, hay una revolución del conocimiento y todo lo demás, inevitable, infalible, es como un fatalismo y no podemos hacer nada y esto va a desplazar gente, bueno, yo creo que eso obedece a la razón del capital, ¿no? Que no le va a importar que quede gente, y eso no lo queremos. Es lo que Francisco llama la teoría o la lógica de la sociedad de Descartes, ¿no? Descartar, no sirve más, y bueno, afuera le doy unas monedas para que sobreviva y listo. Por eso digo, es un debate apasionante, pero que está inconcluso, porque nadie sabe cómo va a terminar. Porque además hay mucho mito en el medio de todo esto, ¿no? Que va a venir la tecnología y nadie va a conseguir más laburo. Yo no estoy tan seguro que sea así. Cuando Durán Barba dice no va a haber clase obrera, es interesante lo que dice. Es probable que como nosotros concebimos la clase obrera, cambie y tenga otro contenido, otra categoría social. Pero siempre va a haber una discusión entre la dignidad del ser humano y la oferta que hace el mercado capitalista. Siempre va a haber esa línea de tensión, va a recorrer siempre el destino de la humanidad. En ese sentido, Perón era un adelantado porque vio este avance también de la tecnología y previó de alguna manera los elementos dentro de la comunidad organizada para que estemos preparados frente a este avance tecnológico. Sí, Perón advirtió muchas cuestiones en un tiempo donde no se discutía. Pensemos que, por ejemplo, el Congreso de la Productividad se celebró allá por los 50, por el 49, y ese elemento de productividad no estaba presente en el mundo de aquel entonces. Discutí sobre la productividad, donde se habían nacionalizado los resortes básicos, y era un tiempo de conquistas sociales. Él hablaba de que había que llegar a metas de producción, porque obviamente no se podía sostener la adquisición de nuevos derechos si no había productividad. Fue revolucionario, estoy hablando en la década del 50, digamos, ¿no? Cuando hoy el tema de productividad aparece en los papeles de análisis del presente. Y él hablaba del continentalismo al universalismo, es decir, tenía una visión de todo esto, pero en la doctrina siempre está puesto el hombre como centro de la realización, digamos, ¿no? Por eso que él decía en la Constitución del 49, dice, el trabajo es un derecho, de modo tal que ese simple juego de palabras, que parecería que es un juego de palabras, todo es una definición. Es un derecho, el ser humano tiene derecho a trabajar, por esto que comenté con anterioridad. Por lo tanto, la política, el ejercicio de la política no se puede desprender de ese enfoque. Y corremos el riesgo, por eso esto es un debate que también debe atravesar el mundo académico, de que la gente quede deslumbrada porque, bueno,
un hombre se encierra en una oficina y desde allí hace una producción en 3D y todo más enorme, ¿no? Sí, pero en el medio de todo eso está la convivencia en la relación humana, la dignidad del hombre, el mercado, la síntesis entre mercado, Estado y el Estado y la sociedad, y en el medio toda la sociedad que vamos a construir en el medio, ¿no? Los datos dicen que ahora para noviembre en Brasil, por ejemplo, con la plena vigencia de la ley de flexibilización laboral, desaparecerán más o menos el 60% de la fuerza sindical. ¿Cree que el sindicalismo en Argentina va a quedar encerrado entre los procesos neoliberales que están incrementándose en la región? Bueno, el sindicalismo argentino siempre ha tenido, como dije con anterioridad, una fortaleza que lo ha demostrado su historia, ¿no? Pensemos que, no solamente en las huelgas generales que puede provocar el sindicalismo argentino, pensemos también en la capacidad, que tiene en el nivel organizativo. Los sindicatos no solamente tienen su poder en la protesta, tienen su poder asentado en su desarrollo económico. De hecho, no lo puedo cuantificar ahora, no me vean, pero el patrimonio de los sindicatos, si sumamos bienes y todo eso, es altísimo en la Argentina. Hay una oferta de salud que abarca millones de compatriotas que nacen, se desarrollan, se capacitan y mueren adentro del sistema de oferta de obras sociales que tiene el movimiento sindical argentino. Y eso tampoco está muy dispuesto a resignarlo, mejor dicho, yo diría que no está dispuesto a resignarlo el trabajador argentino. Y por otro lado, la capacidad, como actor social. El hecho de que después, pensemos esto, hay muchos dicen que fue algo innecesario la movilización del 22 de agosto. Yo soy de los que piensan que tuvo su rédito, porque a la semana nos llamaron a discutir lo que está ahora en discusión. Estaba interrumpido el diálogo. Y a nosotros nos sientan la semana que viene como actores de una reforma integral que tiene que ir hacia adelante en los próximos 2 años. Quiere decir que el poder político considera que este factor tiene que estar sentado en la mesa. Y eso no se da en otras partes del mundo. El sindicalismo brasilero tiene otro tipo de estructura y tiene también otro tipo, y además la sociedad brasilera tiene otro desarrollo histórico, ¿no? Pensamos que las luchas de la independencia que se dieron acá en Brasil no se dieron, tuvieron otro recorrido, pero no hubo una lucha de los patriotas como para expulsar a la colonia. Allá fue distinta la cosa. Por último, ¿es posible discutir reformas estructurales como pretende este gobierno sin pensar que pretende también avanzar sobre las conquistas sociales? Hay que verlo. Yo cuando me hicieron el reportaje el otro día digo, vamos a examinar todo. Estamos hablando de tratativas. Cuando uno se sienta en las tratativas, como en la negociación, uno se sienta en un ejercicio de acuerdo, de cedo esto para ganar esto otro. Es decir, ese es el espíritu con el que hay que sentarse. Primero, porque es muy sencillo, y vos esto lo conocés, yo me puedo sentar en una discusión con la patronal y decirle, bueno, puedo resignar estos puntos, pero hay más trabajo en este otro sector. Y esto, de alguna manera, es el contexto donde se va a desarrollar la conversación. Pero hay algunos límites que no estamos dispuestos a traspasar, ya lo he manifestado, el tema de la ultraactividad, el convenio de jerarquía nacional y el modelo de seguridad social, nosotros lo entendemos como una frontera que no se puede perforar. Pero reformas estructurales también tienen que ver con los impuestos, con el sistema tributario, y reformas estructurales también tienen que ver cuál va a ser la matriz productiva del país, ¿no? Todo eso está por verse, porque está bien que se quiera entrar en un despegue. Pensemos, hay que tener en cuenta lo siguiente: los indicadores económicos te están dando que regresaste al 2015. Vale decir,
El gobierno gastó 2 años simplemente para estar en la misma situación económica con que recibió el país, que no era para tirar manteca al techo, por cierto. Bueno, hay que anotar eso. En el cuaderno de bitácora tienen que anotar. Nos gastamos 2 años para ordenar la cosa y volver. Vamos a ver cómo subimos para dar. Y hay un problema. La economía de la deuda, es decir, Argentina en los últimos 40 años ha vivido, salvo con algún lazo de interrupción, en lo que yo llamo la economía del endeudamiento. Es decir, para que funcione la economía te tenés que endeudar. El déficit fiscal, que es complicado porque ahí adentro están los amortiguadores sociales, tarifas, subsidios, que si vos los tocás también afecta fuertemente a la población y de allí viene el malestar social. Y tercero, una reforma sobre el sector financiero que tiene que abrir la bolsa de la moneda y poner al servicio de la producción, cosa que en este país no pasa, porque todos sabemos que las tasas son altísimas, y particularmente en las pymes, si tienen que tomar crédito, te liquidan con los intereses. Eso está por delante. Eso el gobierno creo que intentará de alguna manera corregirlo en estos 2 años que faltan, si realmente quiere tener una oferta superadora, y nosotros, los que somos hombres del peronismo, logramos ordenar nuestro espacio, como se dice ahora, que es horrible esa palabra, y nosotros logramos ordenar nuestro movimiento y tenemos una alternativa que seduzca de nuevo al pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias a vos.